se grababa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Carlos Vitéz y te doy la bienvenida a una nueva entrega de Bitácora Mental. Poco a poco nos vamos acercando al 14 de octubre de este año 2025, fecha en la que Microsoft cerrará una etapa importante para millones de clientes. En ese momento dejará de dar soporte a su sistema operativo Windows 10 con la intención de obligar a los usuarios a migrar hacia Windows 11, ya sea a través de su ordenador actual, claro, si el hardware lo soporta, o teniendo que comprar otro. Muchas empresas están renovando sus equipos estos días, otras, ya lo han hecho y seguramente quede un importante porcentaje que, aun sabiendo que tendrán que hacerlo, más pronto que tarde, continúan apurando los plazos por el motivo que sea, y del mismo modo ocurre a nivel particular. La ventaja del usuario doméstico es que si no tiene la exigencia, por ejemplo, de unirse a una red de trabajo que necesite funcionar con Windows 11, podía prescindir de Microsoft porque salvo casos y cosas muy puntuales, existen otras opciones que pueden, cubrir las más diversas necesidades. Una de las barreras más grandes para el cambio en personas a las que les resultaría posible salir de Windows es la costumbre y la pereza. Cuestiones, muy entendibles, obviamente. Quien lleva años y años con algo que le funciona y es de los que no les interesa probar o hacer cambios, aunque sean a mejor, hay que decir, esa gente se resiste incluso al menor esfuerzo. Y tengo que confesar de que yo soy una de esas personas, quizá no de las más extremistas, pero sí que me resisto a cambiar, sobre todo cuando considero que algo no es necesario porque lo que estoy usando cumple de sobra con mis necesidades. No obstante, para mi ordenador principal, el año pasado ya di el paso a Windows 11, pero en casa hay otros equipos que algunos lleva tiempo en Linux y a otros les llegará seguramente a fin de año. Pero si hay alguien que se resiste a los cambios en casa, esa indudablemente es mi mujer. Y es un caso interesante porque desde la pandemia ha ido incrementando el porcentaje de días y horas de teletrabajo, llegando a un 70% o en ocasiones incluso más, pero sin utilizar ese ordenador para nada personal, para lo que siempre ha tirado de móvil. Y diría tirado y estirado, porque si el que está utilizando no se rompe, intentar que lo cambie es exponerse casi, diría, al divorcio. Ahora mismo tiene un Samsung del 2020, hace poco, que heredó de quien está contándote esto, pero el que estaba usando antes era de 2018 y no quería cambiarlo por nada del mundo. Es más, lo sigue teniendo por ahí siempre cargado porque todavía hace algunas cosas con ese dispositivo. Y esa misma resistencia y guerra me la ha dado, desde hace un cuarto de siglo, cada vez que le he propuesto, por ejemplo, tener un perfil en redes sociales, como en su momento me ocurrió con Twitter, Instagram y otras de esas de las que todo el mundo utiliza a diario. Pero también he de decir que mi tosudez en las recomendaciones en la inmensa mayoría de los casos ha llegado a buen puerto, porque si había alguien que por iniciativa propia jamás se abriría una cuenta en Mastodon, esa era ella. Pero la he convencido y bien a gusto que está allí en esa red. ¿Por qué te cuento esto? Porque desde que se deshizo de un PC, allá por la época de Windows 98, y teniendo que estar cada día durante su jornada laboral a lo largo de todos estos años frente a la pantalla de un ordenador, siempre con Windows, no ha querido tener uno personal. Que recuerde, llevo más de 20 años largos proponiéndoselo, pero la respuesta siempre ha sido la misma. ¿Más ordenador después de un día entero de trabajo? No, gracias. Con el móvil me basta y me sobra. Esa siempre ha sido su respuesta. La cuestión es que recientemente he conseguido quizá mi mayor logro. Hacer que fuera de su horario laboral
aceptara darle menos uso al móvil y llevar parte de esa actividad a un viejo portátil que no estamos utilizando. Desde el año pasado, al adquirir un equipo nuevo con Windows 11, ese viejo portátil del 2011, y ojo que no es el más viejo que tenemos en casa, hay uno del 2004 que todavía funciona, pero bueno, no lo estamos usando, ¿no? Y este que digo del 2011 se usaba generalmente en verano y llevaba ahora mucho tiempo sin encenderse, y la verdad a mí me daba pena, ¿no? Porque funcionaba el equipo. Sabedor entonces de que no le gustan los cambios y que las cuestiones estéticas y esa primera impresión podían hacer triunfar o fracasar mi proyecto, decidí tomar ciertas precauciones. Entonces le instalé un disco SSD y la última versión de Zorin OS, con el que, contra todo pronóstico, tengo que decir, he triunfado, porque está encantada al punto de que esta semana me dijo que, bueno, ¿por qué no hacía un episodio comentando un poco sobre su experiencia, ¿no? Y bueno, aquí estoy grabándolo. El motivo de que te cuente todo esto es afirmar una vez más que no todas las personas necesitan un pepino de ordenador, y eso va también para jóvenes y niños. Sin duda, hay quien no puede prescindir de determinadas prestaciones por el motivo que sea, pero tampoco es menos cierto que hay un porcentaje altísimo de gente que se compra equipos muy potentes de los que no utilizan ni un 30% de las posibilidades que le brindan. Y hablo de ordenadores, pero también de móviles y cantidad de aparatos varios que cuestan un buen dinero y que en muchos casos es tirarlo o, bueno, consumir por consumir. La prueba de todo esto, y repito una y mil veces, ya sé que no aplica para el 100% de las personas, es que el portátil este del que te estoy hablando es viejo. Se trata de un Toshiba de 15 pulgadas, fabricado en 2011, había mencionado el año hace un momento, y que lleva un procesador i7 de segunda generación. Además, hasta hace literalmente 4 días todavía conservaba el disco duro original, el disco mecánico, que estaba funcionando perfectamente, ojo. Y como dije antes, lo he sustituido por un SSD de la marca Kingston de 480 GB, que con eso me sobra, o sea, a ella le sobra. Y no recuerdo exactamente, pero creo que me costó unos 38 euros más o menos. Si Yoyo Fernández escuchara este audio se va a horrorizar, pero que sepa Yoyo que nunca se le ha actualizado la BIOS, tampoco se cambió nunca la pasta térmica, ni se le limpió el ventilador. Solo se ha abierto para cambiar el disco duro, aunque bueno, estoy recordando que originalmente vino con 4 GB de memoria RAM y en algún momento le agregué otros 4, o sea que está funcionando con 8 GB, pero realmente no recuerdo cuándo fue esto. La cuestión es que con 14 años de uso y en algunos momentos como ordenador principal, con igual 10 horas diarias funcionando sin parar, continuamente dando servicio, obviamente en algunos momentos el ventilador bufa un poco, es un equipo de muchos años. Y hay que saber, por tanto, lo que se puede y lo que no se puede hacer con él, pero todavía es utilizable. Hoy día cada vez hay más aplicaciones web que facilitan mucho las cosas. Y este portátil en manos de mi mujer le está sirviendo, bueno, para ver todas sus redes sociales, escuchar música, ver vídeos, hacer lo necesario con los asuntos de correo electrónico, visitar webs de periódicos, revistas y bueno, todas esas fuentes de información que a uno le puedan interesar, pero también lo ha utilizado para videoconferencias durante horas y sin ningún problema. Tengo que decir que estoy bastante sorprendido, porque siendo el 2011 y como dije nunca habiéndosele hecho ninguna actualización ni mantenimiento, al instalarle Zorin OS temía que algo fallara, pero la verdad es que va muy bien, sin haber hecho ningún ajuste. Y bueno, ha funcionado todo, por ejemplo lo relativo al sonido y a la cámara de vídeo incorporada, con lo que se le conectaron unos cascos con micrófono y como decía, se ha utilizado para videoconferencias en Microsoft Teams sin ningún problema.
Y del mismo modo, con otras cosas, ningún fallo, ningún cuelgue, bueno, nada de nada, con esta distribución de Linux en un ordenador, reitero, de 14 años y millones, sin duda, de horas de uso. Por eso, reitero una vez más, si tienes un equipo con Windows 10 y no puedes o no quieres cambiarlo por otro para actualizarte a Windows 11, no te compliques la vida y no gastes dinero innecesariamente. Una distribución Linux puede cumplir perfectamente con las necesidades de cualquier usuario y existe todo tipo de software compatible y equivalente a los programas más conocidos privativos. Desde el paquete Office hasta editores de vídeo, fotos, bueno, lo que sea. Hoy es muy fácil utilizar Linux y en YouTube existen millones de videos en los que se explica lo necesario para pasarse de Windows a la distribución que prefieras. Además, con la cantidad de ordenadores que las empresas están quitando de circulación estos días, ni siquiera necesitas un equipo nuevo. Fíjate que antes de dejarle a mi mujer este Toshiba del 2011, para ponerle más fácil las cosas porque tenía mucho miedo de que otra vez se negara, estuve pensando en comprarle un HP del 2017 con un i5 7300U exactamente igual como el que ella estaba usando durante años, que venía usando para trabajar. Hasta que esta semana la empresa dijo, bueno, esto hay que cambiarlo y lo recicló. Portátiles como el de empresa que tenía mi mujer, que acabo de decir, ahora son muy baratos porque no pueden llevar Windows 11. Y si con solo 8 GB de RAM este que te cuento funcionaba perfecto en Windows 10, con Linux yo digo que tiene que volar. Por tanto, quien tenga algo muy viejo podría actualizarse a Linux, bueno, con su propio ordenador o avanzar hasta un equipo del 2017 con muy poco dinero. Y si quisiera pasarse a Windows 11, bueno, bastaría con un hardware aproximadamente del año 2018, creo que con la octava generación de un Intel o un AMD equivalente, se consiguen con ese sistema operativo ya instalado, ahí a la venta, con su correspondiente licencia. Y también hay muchas empresas que se dedican a comprarle a empresas, valga la redundancia, y los venden restaurados, con garantías y en muy buen estado. He visto unos cuantos que estaban muy bien. Y si tienes miedo de pasarte a Linux, bueno, recuerda lo que te acabo de comentar sobre mi mujer. Pocas personas se resisten tanto a algo que tenga que ver con este tipo de asuntos y la verdad es que le ha encantado. Así que si ella puede, tú también puedes. En fin, que vivimos en un mundo en el que te hacen creer que si no tienes un móvil de 1.500 euros o un ordenador potente como para dirigir una expedición espacial a Marte, bueno, no puedes hacer nada o peor aún, no eres nadie. Pero la realidad es que la inmensa mayoría de la gente no utiliza todas las prestaciones de los productos que paga, así que depende de ti hacer una compra inteligente basada en tu tipo de uso y no en el que te quieran hacer creer o vender. Soy Carlos Vitéz y hasta aquí la entrega de hoy de Bitácora Mental. Gracias por tu tiempo al leer o escuchar este contenido y te espero en el próximo.